Bueno, Jaime, gracias por aceptar esta invitación a Poéticas del Puente, este programa que intenta conectar las experiencias de escritores, escritoras con nuestra audiencia desde este lugar icónico en la ciudad como es el Teatro del Puente. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Estamos aquí escuchando el río. Es muy interesante eso, ¿no? Es parte de nuestra decisión de hacerlo acá también, ¿no? Estar en el ombligo de la ciudad, como decía la nona Fernández el otro día que la entrevistamos. Y me gustaría partir con una pregunta que para nosotros es fundamental, ¿no? Como, que tiene que ver con el oficio, con el hábito, o también definirlo desde tu propia perspectiva. ¿Qué es la escritura para ti? Bueno, la escritura es una práctica para mí, digamos, no inevitable, que llevo ya mucho tiempo ejerciendo. Y es una práctica en la que gran parte de mi vida se vuelca, ¿no? Aunque creo, digamos, que la vida del poeta es lo menos relevante a la hora de evaluar una obra, creo que, claro, uno alimenta esa escritura con la biografía inevitablemente, ¿no? La escritura, de alguna manera, en este caso la escritura poética, ¿no? Es una práctica que nos permite, por lo menos a mí, ¿no? Entender dónde estoy situado, ¿no? Para dónde voy, de alguna manera, cómo camino, ¿no? Qué luces utilizar para que ese camino se pueda iluminar de una u otra manera sin saber a dónde llega, porque uno no tiene, digamos, nunca esa certeza, ¿no? Y yo creo que es también un diálogo con el silencio, con el vacío, ¿no? La escritura poética especialmente, y por ende la poesía como tal, digamos, ¿no? Me parece que es una operación de rescate, ¿no? Es una especie, digamos, ¿no? de intento de diálogo con sobrevivientes, ¿no? Y creo que también ayuda de alguna u otra manera, digamos, ¿no? a plantear ciertas verdades y sensibilidades que están presentes en un tiempo determinado. ¿Cómo se devela un poema, en tu caso? ¿Cómo aparece bajo esta misma mirada de la que me comentabas? ¿Cómo? Yo creo que en mi caso específicamente, digamos, ¿no? Hay dos vías en que voy desarrollando mi escritura, en este caso poética literaria, ¿no? Y esas dos vías son las siguientes. Una, digamos, no es generar un proyecto a través de una idea más o menos establecida, más o menos de alguna manera, digamos, ¿no? Estudiada, ¿no? Y la otra manera, digamos, no es cuando los poemas empiezan a aparecer a agolpar de manera intempestiva, ¿no? Sorpresiva, en cualquier momento, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que estar dispuesto, digamos, a cederle ese tiempo a la poesía, aunque estés haciendo otra cosa, ¿no? Desde estar trabajando hasta estar durmiendo, hasta estar yéndote en la micro, ¿no? Hasta estar pololeando, etcétera, ¿no? O estar en el hospital, ¿no? Yo he estado, digamos, ¿no? en el último tiempo varias veces en los hospitales, como digo en un poema, ahora que los hospitales son mi patria, ¿no? Y también le he estado robando tiempo, digamos, a las enfermedades para escribir poesía, ¿no? Entonces creo, digamos, que, claro, esas dos vías son más o menos, digamos, las que a mí me conmueven, me sacuden y me empujan, digamos, a generar poesía, ¿no? A escribir, a redactar poesía, ¿no? Luego viene, digamos, todo el proceso de edición, ¿no? De ordenamiento, de esos textos que van saliendo a veces improvisados, a veces muy planificados, ¿no? Pero generalmente, digamos, son esos dos movimientos, ¿no? Los que van estableciendo la posibilidad de un texto, ya sea unitario o un libro, ¿no? Íntegro. En ese proceso de edición, ¿cómo se abandona un poema? ¿Cómo decides que hasta aquí llegué con la edición o simplemente está listo? ¿Cómo percibes ese momento en que lo abandonas o lo dejas? Es una interesante pregunta, Cristian, porque creo que uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema, ¿no? Y yo creo que como lector de poesía, además,
leyendo a otros y otras autoras, nunca tampoco sé si ese poema exactamente termina ahí, ¿no? Yo creo que un poema, en definitiva, tiene muchas amplificaciones, muchas rutas secretas, ¿no? Muchos finales y muchos comienzos, ¿no? Y en este caso, cuando uno escribe, también eso logra gravitar, ¿no? Uno no sabe exactamente si el poema o el libro terminó en ese último verso o si ese último verso es el arranque de otras posibilidades creativas o escriturales, ¿no? En mi caso, específicamente, lo que me ocurre, digamos, ¿no?, es que cuando termino un libro es por básicamente agotamiento físico, digamos, ¿no?, y agotamiento mental, y ya, digamos, no también porque la tinta poética se empieza a agotar, ¿no? Pero, claro, como los textos nunca terminan en su final, en su último verso, casi siempre esos últimos poemas van conduciendo a otra posibilidad de libro o otra posibilidad textual, ¿no? Entonces creo, digamos, ¿no?, que, claro, uno en realidad, digamos, termina por cansancio, en mi caso, ¿no? Termina, digamos, no tan planificadamente un libro, pero sí sabe, digamos, que ahí hay una voz terminal que inaugura otras posibilidades de voces. Me gustaría volver un poco como a tus inicios como poeta, ¿no? ¿En qué momento aparece esta idea de volcarse a manifestar, a decantar, ¿no?, la poesía, ¿no? Quizás cuando la vida es demasiado intensa, decides bajar tus poemas o tus primeros versos, o ¿cómo fue ese arranque? ¿Cuándo decidiste? Mira, Cristian, yo creo que yo soy una anomalía en el sistema. Yo soy un sujeto que viene de una población marginal, ¿no? Y bueno, soy de origen mapuche huilliche, hijo de una familia enorme, pero también muy disfuncional, ¿no? Y en ese contexto no había cómo, porque tampoco había una biblioteca en mi casa, no había cómo entender que un chiquillo, ¿no?, un muchachito de 7, 8, 9 años, se interesara por la lectura, ¿no? Y también por pergeñar algunos versos a esa edad, ¿no? Entonces, claro, con el paso del tiempo se entiende que tal vez hay una vocación un poco, digamos, no misteriosa, que empieza a establecerse en un sujeto, una especie de posesión, ¿no? Desde el punto de vista mapuche, uno podría entender que hay espíritus que a uno lo toman, ¿no?, y empiezan a conducirlo hacia ciertos caminos, ¿no? Y en ese sentido creo que la poesía me tomó, digamos, ¿no?, a muy temprana edad, con muchos altibajos, ¿no? Y empecé a leer, digamos, ¿no?, empecé a conseguirme libros, empecé a robar plata de la caja del negocio de mis padres para comprar libros, ¿no? Empecé a cambiar, porque yo me crié en un boliche, en una cantina, digamos, ¿no?, muy miserable, ¿no? Ese era el medio en que teníamos para vivir, vendíamos alcohol al pueblo, ¿no? Y claro, entonces yo me hacía cargo desde muy niño, me hice cargo de esa cantina. Y claro, a veces había un poco de dinero que uno lograba, digamos, no echarse al bolsillo, literalmente robar, en este caso que yo finalmente ocupaba para comprar libros o revistas o cómics, qué sé yo, digamos, ¿no? Y también ocurría que habían algunos parroquianos, ¿no?, clientes que llevaban libros al verme leer y cambiaban sus libros por vino, por cerveza, por chicha de manzana, digamos, ¿no? Claro, entonces así a muy temprana edad ya leía a autores del boom, ¿no?, latinoamericano, a poetas españoles, poetas, digamos, ¿no?, del siglo de oro, etcétera, ¿no?, sin entender ni jota, pero había una compulsión por la lectura, ¿no? Entonces creo, digamos, que, como te digo, hubo una posesión ahí, tal vez, digamos, psicológicamente y psiquiátricamente esto tenga otro nombre, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante empecé, digamos, ¿no?, a tener una fijación con la escritura y con la lectura, digamos, ¿no? Pero también con la escuchadura, ¿no? O sea, el hecho de escuchar tantas voces diversas en ese local, en esa cantina de mala muerte, en un barrio pobre de Osorno, ¿no?, a orillas del río Rahue, con todas esas vivencias, todas esas experiencias, con toda esa sabiduría acumulada con dolor, con rabia,
¿no? Con despojos, etcétera, ¿no? Me fue dando, digamos, ¿no? una impresión de la condición humana a temprana edad, ¿no? Muy terrible, pero también muy luminosa en ciertos aspectos. Cada sujeto era para mí una novela, digamos, ¿no? Cada sujeto era también la posibilidad de un verso, ¿no? Y es por eso que digo que hoy día todos esos sujetos me habitan, digamos, ¿no? Están conmigo, aparte de los parientes, ¿no? Todos esos sujetos que conocí, que me hablaron de sus vidas, como si yo fuera un psicólogo que les vendía alcohol, digamos, ¿no? Bueno, me alimentaron con muchos elementos, con muchos lenguajes y con muchas temáticas, ¿no? Entonces creo que en algún momento sentí, digamos, ¿no? la necesidad de testimoniar todo aquello a través de la poesía, en este caso, y de no traicionar, ¿no? a ese conjunto de seres humanos y darles una visibilidad, ¿no? Prácticamente todos mis libros son libros polifónicos, es decir, donde hay muchas voces y en donde el poeta, es decir, Jaime Buenún Villa, no aparece como tal, digamos, ¿no? sino que aparecen todos estos sujetos del pasado y del presente, ¿no? como una especie de retribución, ¿no? a estas voces malas, buenas, más o menos, que fueron parte, digamos, ¿no? de mi experiencia en mi crecimiento vital. En ese sentido, por ejemplo, bueno, parte de la idea de nosotros hacer el programa acá, arriba del río Mapocho, ¿no? Un poco tener esta vista desde la ciudad, ¿no? ¿De qué manera la ciudad, como tal, influye en tu trabajo? Mira, yo vivo hace 18 años en Santiago de Chile. Llegué acá el 2006, desde un pueblo muy pequeñito que se llama Freire, a 30 kilómetros más o menos al sur de Temuco. Y claro, llevo casi un tercio de mi vida viviendo en la gran capital, en el Gran Santiago, como decían mis abuelos, ¿no? Y claro, 18 años en los que acá he escrito 8 de mis 10 libros, ¿no? Y los he publicado acá, digamos, ¿no? con editoriales santiaguinas, ¿no? Inevitablemente, esta experiencia de un tercio de vida, digamos, ¿no? Entrando ya a la ancianidad, además, ¿no? Hace que se cuelen temáticas, lenguajes, sensibilidades, atmósferas a los textos, ¿no? Yo creo que especialmente hay un libro que se llama Fanon City Meu, que fue escrito entre el 2012 y el 2013 y que se publicó el 2014 por Das Capital. Es un libro, digamos, ¿no? que nace, que surge a un costado de la catedral, precisamente en calle Catedral, en donde, digamos, se juntaban los migrantes peruanos a esperar a los posibles patrones chilenos que los contrataban. Es decir, esperaban ahí que alguien llegara y se los llevara como mano de obra barata, ¿no? Un poquito más allá, por la misma calle Catedral, hay un caracol, ¿no? Un edificio de esos antiguos, un centro comercial, que ya en ese tiempo estaba tomado por gente negra, dominicana, haitiana, colombiana, ¿no? Y bueno, a mí se me apareció, digamos, ¿no? la ciudad Fanon ahí, ¿no? Fanon por Frantz Fanon, ¿no? El gran escritor y psiquiatra martiniqués, guerrillero también, no político, anticolonial, digamos, ¿no? Entonces vi que ahí, digamos, ¿no? había toda una república condenada, ¿no? Gente, digamos, ¿no? prostituyéndose en la plaza de armas, otros más acá vendiendo comida de todo tipo, ¿no? Otros más allá vendiendo droga, ¿no? Otros ofreciendo sicariato, ¿no? Otros ofreciendo cortes de pelo, peinados, etcétera, ¿no? Otros vendiendo monedas, moneda colombiana, pesos colombianos, soles peruanos, dólares, etcétera. Entonces, claro, ahí vi un concentrado, digamos, ¿no? de la historia colonizada, ¿no? De nuestra América, ¿no? Y ahí se me apareció esta ciudad, ¿no? que debía necesariamente hacerle un homenaje también a Frantz Fanon. En ese momento yo estaba leyendo sus libros y claro, dije, esta es la ciudad Fanon, ¿no? Aquí está, ¿no? Una ciudad ficticia que surge desde Santiago de Chile y precisamente también en el centro, ¿no? de una ciudad, en el centro del casco histórico, que fue fundado, digamos, ¿no? como espacio urbano ya por los incas, ¿no? antes de la llegada
de los conquistadores españoles. Antes de la llegada de Pedro de Valdivia ya existía, ¿no?, una especie de ciudadela, ¿no?, inca, que se instaló y que de alguna manera convirtió el Valle del Mapocho en una especie de mitimae, ¿no?, en donde los incas tuvieron cierto poderío, ¿no? El río Mapocho también ahí también es importante también, ¿no? El río Mapuche. Esta idea también de construir una ciudad cerca del río. Sí. Y este río, ¿no?, que tiene tanta historia para la ciudad de Santiago, para Chile también, ¿no? Como... Sí, mira, yo con el río de los mapuches, así se traduce, ¿no? El río Mapocho. Tengo una relación difícil, yo diría casi dolorosa, digamos, ¿no? Porque lo veo, digamos, ¿no?, como si fuese la marca, ¿no?, o el aura barrosa de un detenido desaparecido, ¿no? Este es un río que nace en el Cerro El Plomo, como ustedes bien saben, pero que empieza, digamos, ¿no?, a adelgazarse y a morir y a ser controlado a lo largo, ¿no?, de la ciudad, ¿no? La ciudad opera entonces como una especie de cepo para este río desde mi punto de vista, ¿no? Y claro, al verlo, digamos, no me parece como un caballo, digamos, salvaje, domesticado a latigazos, ¿no? Creo, digamos, ¿no?, que sigue siendo un hito, obviamente no ha sido totalmente controlado. Aquí lo vemos rodeado de malecones, de murallones, ¿no? Para que no se desborde, ¿no? Para que no volvamos al tercer mundo, porque esa es la idea, ¿no? Que el río esté controlado para no volver al tercer mundo al cual pertenecemos todavía, pero al cual negamos permanentemente, ¿no? Entonces creo que este río de alguna manera nos da a conocer parte, como tú decías, de nuestra historia, de nuestros muertos, ¿no?, de esos niños que todavía se refugian, ¿no?, bajo los puentes para sobrevivir, ¿no? Y que significa además, a mi juicio, una especie de signo, ¿no?, una escritura que va, digamos, ¿no?, desarrollándose a lo largo de Santiago de Chile, digamos, ¿no?, estableciendo además una división, ¿no?, porque en Chile casi todos los ríos dividen el sector de los poderosos del sector, ¿no?, de las personas menos pudientes, ¿no? Entonces, claro, eso ocurre en Osorno, ocurre en Valdivia, ha ocurrido acá en Santiago, y claro, la chimba estaba para este lado Recoleta, digamos, ¿no?, para Independencia, ¿no? Y ahí surge, digamos, ¿no?, la vida popular, en definitiva, de este país. Entonces creo, digamos, que los ríos, y en este caso el Mapocho, digamos, ¿no?, es un río que todavía, digamos, no tiene mucho que enseñar, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva mapuche, aprendemos de los elementos de la naturaleza, ¿no? Y creo que el río Mapocho no está siendo escuchado, digamos, ¿no? Está siendo domado, domesticado, ¿no? Y cuando tú domesticas un animal, obviamente que no lo escuchas. Quieres que el animal te escuche a ti, ¿no?, y te obedezca, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos hecho con el río Mapocho, digamos, ¿no?, hacer que nos obedezca, ¿no? Y eso hacemos con la naturaleza, ¿no?, hacer que nos obedezca, ¿no?, que funcione en torno a nuestros deseos. ¿Quiénes son tus escritores de cabecilla cuando de repente estás escribiendo algo, de repente necesitas volver a la senda? ¿Tienes escritores favoritos a los que de repente acudes, me refiero? Sí, mira, bueno, como todo poeta, como todo escritor y como todo ciudadano, lector, tengo, digamos, ¿no?, escritores que me conmueven unos más que otros, ¿no? Bueno, de partida, digamos, ¿no?, Vallejo, Neruda, Mistral, Teillier, incluso Lin, digamos, ¿no?, en el campo literario chileno. También la lira popular, digamos, me estremece mucho, digamos, ¿no?, lo que es el canto a lo divino, al humano y lo divino, digamos, de parte de estos cantores populares de los campos y de los pueblos, de las aldeas, ¿no? Y bueno, dentro, digamos, del campo literario más universal, me fascinan los poetas griegos todavía, ¿no? César Vallejo sigue siendo un poeta tutelar para mí, digamos, ¿no? Leo a Pound con mucho interés cada cierto tiempo, aprendo mucho
del viejo Ezra Pound, ¿no? Que también sufrió las de Kiko y Caco luego de haberse puesto fascista, digamos, al lado de Mussolini en su momento, ¿no? Pero bueno, fue castigado y estuvo mucho tiempo en un manicomio y estuvo en una jaula, etcétera, digamos. Como todos los grandes poetas tuvo, digamos, su momento de calvario, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cosas que me fascina y que todavía a mí me impacta, digamos, ¿no? Como escritor, como poeta, es la escucha, ¿no? Como te decía adelante, yo escuchaba a mis parroquianos y al día de hoy sigo escuchando, digamos, ¿no? A la gente, sobre todo al mundo popular, porque creo que hay un resguardo del lenguaje, un reservorio del lenguaje, digamos, absolutamente novedoso ahí, digamos, ¿no? Que nunca deja de estar, digamos, ¿no? Como una especie de oferta para el escritor, ¿no? Por otro lado, creo, digamos, ¿no? que en poesía nunca hay progreso, como decía el viejo Uribe, ¿no? El viejo Armando Uribe Arce, el desdentado Armando Uribe Arce, ¿no? Que vivía por aquí cerca también, ¿no? Bueno, Armando Uribe decía, bueno, en poesía no hay progreso, porque hoy día podemos leer un poema de Safo como si fuese escrito por cualquier poeta, mujer de este momento histórico, digamos, ¿no? Y podemos seguir leyendo el Mío Cid, o la Ilíada, o la Odisea, ¿no? Y claro, sabemos que son poemas antiguos, ¿no? O la epopeya de Gilgamesh, o la Biblia, como textos muy actuales, ¿no? Entonces creo que, claro, muchas veces ocurre que hay una especie de intento por renovar, una especie de vanguardia, una experimentación, ¿no? El experimentalismo de 15 dedos lo llamaba Gonzalo Rojas, ¿no? Por burlarse un poco de ese intento, digamos, ¿no? De hacerlo todo nuevo, como lo pedía Pound también, ¿no? Hazlo nuevo, decía Pound, ¿no? Pero claro, en poesía pocas veces se puede hacer cosas nuevas, ¿no? Lo nuevo yo creo que está, digamos, ¿no? En las entonaciones, ¿no? En ciertas sensibilidades que se van filtrando, ¿no? En ciertas pequeñas temáticas, ¿no? Pero la muerte, el amor, la vida, el viaje, la historia, digamos, ¿no? La relación con los dioses, la relación con la mortalidad, todo eso, digamos, ¿no? Es parte constitutiva de la poesía aquí y ahora y antes también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno aprende y está siempre ligado, digamos, ¿no? A mucha poesía, tanto oral, una poesía que no es poesía, también, por ejemplo, te mencionaba yo Fanon Sitimeum, uno de mis libros, que nació de la lectura también de un libro de Franz Fanon, ¿no? Que es Piel Negra, Máscaras Blancas, que es un ensayo. Pero yo empecé a leer ese libro como si fueran voces poéticas, ¿no? Y de hecho, digamos, hay muchos fragmentos de ese libro, que es un ensayo político y sociológico y psiquiátrico, ¿no? Que yo puse, digamos, ¿no? Textual y literalmente en mis poemas que conforman ese libro, ¿no? Entonces uno va aprendiendo tanto de lo escrito como de lo oral, y poetas de cabecera, digamos, no tengo muchos cada día, digamos, ¿no? Te queríamos pedir algún consejo para personas que están iniciando en la escritura, la poesía, algo que quizás en tu trayectoria haya marcado un orden o un ejercicio que te haya permitido superar quizás obstáculos. ¿Qué le aconsejarías a alguien que está partiendo de la escritura? Bueno, yo creo que especialmente la escritura poética, específicamente, es una práctica que no necesariamente, digamos, no va a otorgar a su ejecutante, a su hacedor, a su practicante, inmediatas recompensas, ¿no? Creo que evidentemente los jóvenes escritores de hoy día están tal vez imbuidos, ¿no? Inoculados por una cultura de la inmediatez, ¿no? Del lograr el triunfo, ¿no? La ganancia, etcétera, digamos, de manera muy, muy instantánea, ¿no? En mi generación todavía, yo soy un sujeto que va a cumplir 57 años ahora, pronto. Mi generación, digamos, estuvo muy contenta en su momento, hablo de la generación de poetas, de poder publicar en una miserable hoja volante, tal y como lo hizo Cavafis en Alejandría, digamos, a principios del siglo XX.
Tú sabes que Cavafis nunca publicó un libro como tal, siempre publicaba hojas volantes que regalaba a sus amigos, ¿no? O vendía eventualmente, ¿no? Entonces creo, digamos, ¿no?, que hay que resguardarse, ¿no?, de esta ansiedad, ¿no? De esta ansiedad que proveen los medios, que provee, digamos, la cultura, la economía en la que vivimos además, que nos dice que podemos ganar dinero con cualquier cosa, digamos, ¿no? Incluso con la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía está presente en todo y a la vez no está presente en todo, ¿no? La poesía, cuando hay demasiada poesía, huye de ese lugar donde hay un exceso de poesía, ¿no? La poesía huye de ese lugar donde la inteligencia es tal vez, la inteligencia humana, digamos, no es tal vez lo más significativo, ¿no? También huye de la brutalidad, ¿no? Huye, digamos, ¿no?, de las cosas, digamos, que se convierten en estereotipos. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado acá en Poéticas del Puente. Esperamos que tu vida y tu poesía siga tan firme como siempre. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, larga vida a Poéticas del Puente.